Nos ve tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, queremos ser la luz. Vamos a leer todos juntos el versículo clave de hoy, que es el versículo 47. ¿Sí? ¿Me acompañan? Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Me acompañan en una oración? Señor, te damos gracias por este día, gracias Padre por traernos a este lugar, a esta hermosa conferencia. Te agradecemos por cómo vienes trabajando, Señor, con tu palabra, Señor, desde ayer. Te agradecemos por los mensajes, por los testimonios y por todas las actividades que se dieron, Señor, en el día de ayer. También por el estudio de hoy. Por eso, Padre, te pedimos que tú sigas trabajando por medio de tu palabra y ahora en este momento me guíes, Señor, a exponer aquello que tú me enseñaste, Señor, y que tú quieres que los hermanos escuchen, Señor, sobre el arrepentimiento, el perdón de pecados, la fe y el amor tan grande que tú tienes hacia nosotros. Que esta palabra, Señor, pueda trabajar en cada uno de nosotros, que pueda transformar, Señor, nuestra vida y que a partir de esta palabra podamos tomar siempre alguna decisión de fe, Señor, para vivir siempre buscándote y llevándote, Señor, todas nuestras cargas delante tuyo. Te agradecemos por este tiempo. Sigue bendiciendo, Señor, todo lo que se haga en esta conferencia. Te damos gracias y te pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si veo a todos me pongo nerviosa. Bueno, en esta conferencia Dios nos está haciendo una invitación muy especial que se resume en una sola palabra, que es el título de esta conferencia, sígueme. Una palabra muy simple, pero que no cualquiera está a la altura de decirla. Porque quien hace esta invitación se responsabiliza por todo lo que vaya a ocurrir en la vida de quien la acepta. En Argentina hubo en la década del 90 un presidente muy conocido que dijo, síganme que no los voy a defraudar. Obviamente no cumplió con su promesa. Es que solo siguiendo a Jesús no seremos defraudados. Ayer estuvimos meditando acerca de la gracia de Dios que nos llama a dejar atrás la vida de pecado en la que vivíamos y a seguirlo, enfocando nuestra mirada en Jesús. Vimos cómo apenas Jesús llamó a Mateo, éste lo siguió sin ningún cuestionamiento, dejando su buen trabajo, que aunque no era bien visto, tenía la protección de Roma y obtenía buenas ganancias. De la misma manera, la gracia de Dios nos llama a dejar atrás la vida de pecado en la que vivíamos y a seguirlo, enfocando nuestra mirada en Jesús. Hoy vamos a meditar en las actitudes contrastantes de dos personas ante la presencia de Jesús. Por un lado, un fariseo celoso de la ley y por otro lado, una mujer conocida públicamente como pecadora. Jesús aprovechó esta situación para enseñar sobre el arrepentimiento, el perdón de pecados, la fe que trae salvación y el amor como respuesta a la gracia infinita derramada por Dios. Que por medio de este mensaje entendamos que solo el que se arrepiente sinceramente de su pecado y recibe el perdón de Jesús puede amarlo y entregar su vida entera para seguirlo. Primera parte, Simón, el anfitrión que no amó a Jesús. La historia sobre la que vamos a hablar se da en Galilea. Jesús venía realizando muchos milagros y enseñando. Mientras crecía su fama,
también se agravaba la oposición y la tensión que existía con los fariseos y otros líderes religiosos. En este contexto, las enseñanzas de Jesús sobre el Evangelio, el arrepentimiento y la esperanza del reino de Dios causaron la reacción de dos personas en particular. En primer lugar, de Simón, un fariseo, quien invitó a Jesús a su casa para cenar. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Con qué motivo un fariseo invitaría a Jesús a comer? Puede ser que lo haya querido conocer personalmente, ya que era famoso, y según el versículo 40, lo consideraba un maestro. Era común en esa época invitar a maestros respetables a cenar para seguir escuchándolos y preguntarle acerca de sus enseñanzas. O podría haberlo invitado para tenderle una trampa. No fueron pocas las veces que los líderes religiosos lo acechaban para encontrar alguna razón para acusarlo. Lo claro es que Simón no tenía la intención de conocerlo de un modo verdadero. Y eso se verá en la actitud que tuvo luego. Aún así, Jesús aceptó su invitación. Él no hacía distinción de personas, y así como se sentó a la mesa de Mateo, un publicano, junto a otros publicanos y pecadores, ahora entró en la casa de un fariseo. Y aunque los fariseos lo consideraban un comilón, amigo de pecadores, para Jesús lo más importante era llevar su mensaje de salvación, sea en el contexto que sea. Estando sentados a la mesa, llegó alguien más. Entra en escena la segunda protagonista que reaccionó a las palabras de Jesús, la mujer pecadora. Los versículos 37 y 38 dicen, entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Nadie esperaba la llegada de esa mujer. Era desconocida de nombre, pero conocida por su pecado. Muchos piensan que su pecado tenía que ver con la inmoralidad sexual, como la prostitución. Pero bien podría haber sido una estafadora. Lo cierto es que nada tenía que hacer allí esa mujer, ya que no había sido invitada. Entonces, ¿cómo había podido entrar? En esa época, al haber una comida donde se invitaba a un maestro o a un rabino, se acostumbraba a dejar la puerta abierta para que los vecinos o quienes quisieran pudieran unirse a la celebración, no como invitados, sino como espectadores o aprendices, pero siempre manteniendo la distancia. Esto era así porque los fariseos se cuidaban mucho de no contaminarse ceremonialmente al ponerse en contacto con este tipo de gente para poder seguir cumpliendo así con sus obligaciones religiosas. Una vez adentro, ella no buscó llamar la atención de los presentes. La forma de sentarse a la mesa en esa época no era como lo hacemos nosotros actualmente, con los pies hacia adelante. En ese momento, las mesas eran bajas, tipo mesas ratonas, y no había sillas. Se arrodillaban en cojines donde los pies quedaban hacia atrás. Estaban como recostados. Esta mujer pecadora se acercó y se colocó detrás de Jesús como muestra de respeto profundo. Con sus lágrimas regó sus pies y los enjugó con sus cabellos. Los cabellos tenían y tienen un valor muy especial, sobre todo para las mujeres. No conforme con eso, besó los pies de Jesús y los ungió con el alabastro que había traído,
que era un contenedor de perfume muy costoso. Este acto de verdadera adoración de parte de la mujer pecadora no hizo más que exponer la actitud tibia y mezquina que tuvo Simón desde un principio hacia Jesús. Según el versículo 36, que ya leímos, cuando fue invitado Jesús, entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa. Sin embargo, en ninguna parte se menciona que Simón le haya lavado los pies, ni le haya dado un beso de bienvenida, ni tampoco que le haya ungido su cabeza con aceite. En aquella época, por el polvo que había y las sandalias que usaban, era costumbre que cuando se invitaba a una persona, por cortesía, había que ofrecerle un baldecito para que se pudiera lavar los pies. O se les ordenaba a sus siervos que hagan el lavado a sus invitados. El beso era una formalidad y a su vez una cortesía aceptada socialmente. Y el aceite tenía que ver con el clima de esa época, porque era árido y seco, que resecaba el cuero cabelludo. Entonces se les daba a los invitados aceite para que refrescaran la cabeza. Estas acciones eran gestos de hospitalidad propios del anfitrión de una casa, en un momento de una cena. Esto hacía el anfitrión porque se sentía halagado por la visita y la honraba. El hecho de que Simón no haya prestado atención a estos detalles no revela simplemente que se los olvidó, sino que significaba una falta grave de respeto y cordialidad. No ofrecerle ni siquiera un poco de agua para lavarse los pies o no darle un beso en la mejilla era señal de desprecio y un insulto deliberado. Era demostración de que consideraba a Jesús como parte de una clase social inferior. Le hacía entender que no era bienvenido en su casa. Imaginen que nos invitan a un cumpleaños. Nosotros vamos y el cumpleañero ni nos saluda, no nos considera y encima nos mira juzgándonos. Sería muy incómodo, ¿verdad? Y ante esto, ¿qué haríamos nosotros? Y seguramente nos vamos o nos quedamos, pero enojados, y prometemos no volver a aceptar una invitación de esa persona, ¿no? Pero Jesús, por amor, se quedó. La actitud descortés hacia Jesús queda confirmada en el versículo 39, cuando observamos lo que pensó dentro de sí al ver lo que hacía la mujer pecadora por Jesús. El versículo 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón se puso en una posición de superioridad, desde donde podía juzgar el pecado visible de personas como esa mujer. Y no solo eso, sino que incluso cuestionaba la autoridad de Jesús y lo criticaba. Simón jamás habría permitido que una pecadora como esa mujer lo tocara para no impurificarse. Así se consideraba a sí mismo puro y sin pecado. Dijo: si fuera profeta, sabría quién lo besa. Así menospreció a Jesús y pensó que estaba calificado para juzgar si era o no un maestro competente, si estaba a su altura. El prejuicio de Simón reveló que no conocía a Jesús como el Mesías y tampoco tenía interés en conocerlo de verdad. Teniendo a Jesús tan cerca suyo, en su casa, estaba desaprovechando la oportunidad de reconocer en Jesús a su Salvador. Esto fue consecuencia de su ceguera espiritual. Al no ver su pecado, no podía arrepentirse ni ser salvo. En este mundo existen dos clases de personas delante de Dios: los pecadores, que se reconocen como tales,
así como la mujer pecadora. Y están los pecadores que no se reconocen de esa manera, como Simón. Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sin reconocerse como pecador, Simón jamás podría experimentar el perdón que vino a traer Jesús a su vida. Tanto la mujer pecadora como el fariseo se encontraban en la misma condición de pecado. A simple vista eran diferentes, porque el pecado de la mujer era evidente para todos, mientras que el de Simón parecía oculto a la mirada del resto. Pero compartían el mismo problema y ambos necesitaban desesperadamente a su Salvador. Jesús, como su nombre indica, vino a este mundo a salvar a los pecadores. Sin autoexaminarse, sin arrepentirse, Simón nunca iba a poder tener una comunión verdadera y personal con Jesús, el único Salvador. Jesús enfrentó a Simón con estas cosas. ¿De qué sirve que estés metido en la sinagoga si no podés amar a tu prójimo? Esta mujer, que no sabe de las Escrituras, más de lo que pudo oír de lejos, ya que las mujeres no podían estudiar, ella estaba practicando el amor. Ella estaba haciendo lo que la religiosidad no le permitía al fariseo. A Jesús no le interesaba que supiera demasiado, sino que quería que su corazón fuera humilde y noble para ayudar a la gente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Podríamos considerarnos mejor que Simón? ¿No caemos repetidas veces en el mismo problema que él? Somos rápidos e inteligentes cuando se trata de sentirnos superiores para juzgar a otros y criticarlos de acuerdo a nuestra autojusticia. Pero la palabra condena a aquellos que se fijan en la paja del ojo de su hermano en vez de concentrarse en la viga de su propio ojo. Que nuestra actitud sea cada vez más parecida a la de la mujer y no a la de Simón. Que nos asemejemos más a la entrega y humildad de la mujer pecadora que se dio por completo al Señor. Segunda parte. La mujer que fue perdonada y amó mucho. Si el pecado era el punto en común que tenían Simón y la mujer pecadora, la distinción entre ambos se daba en el orgullo y ceguera de Simón, por un lado, y en la salvación y agradecimiento de la mujer pecadora, por el otro. Simón cuestionó a Jesús internamente, para sí mismo, por haber dejado que la mujer lo tocara. Jesús, siendo Dios encarnado, supo lo que él pensaba y le contestó. El versículo 40 dice, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. A pesar de que Simón no lo respetaba como maestro, Jesús no se sintió ofendido por sus palabras. A pesar de que no tuvo ningún gesto hospitalario con él, Jesús no se retiró del lugar, sino que le relató una parábola. Le dijo, de acuerdo con los versículos 41 a 43, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Un denario era un sueldo diario. Uno debía 500 denarios. Era 1 año y medio de sueldo. El otro debía 50 denarios, casi 2 meses de salario. Uno debía 50, el otro 500. Pero no importa la cantidad, porque ninguno de los dos podía pagar. Ambos estaban destinados a la cárcel.
Pero el prestamista fue misericordioso y perdonó ambas deudas. Para el prestamista, eso era un sacrificio, porque necesitaba recobrar el dinero para seguir haciendo su negocio. Sacrificó algo importante para él y para su futuro. Algo similar ocurre con nosotros. Para nosotros es imposible pagar a Dios la deuda por nuestro pecado. Todo pecado es afrenta a Dios, un insulto a su santidad. No importa si nos consideramos muy pecadores o poco pecadores. Santiago 2:10 nos enseña que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No importa si es grande o chiquito, si tenemos más o menos que otro, a nosotros que a veces nos gusta compararnos. Somos todos igual de pecadores y el pago del pecado para todos es la muerte. La única forma de cancelar la deuda de pecado es que Él mismo, Jesús, nos perdone por su amor, misericordia y gracia. Nunca vamos a poder librarnos de la deuda ni el castigo por nosotros mismos. Dios, al asumir nuestra deuda, debió hacer un gran sacrificio. Debió perder algo importante para Él. Dios dio a su Hijo para que muera en la cruz por nuestros pecados. Pagó nuestra deuda de muerte. Y por la fe en Él podemos acceder al perdón y a la vida eterna. Con esta parábola, Jesús quiso hacer reflexionar al fariseo. Le preguntó, ¿cuál le amará más? Y Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús entonces concluyó, rectamente has juzgado. Simón pensó para sí que Jesús no calificaba ni como profeta, pero Jesús en ningún momento le reclamó nada de eso. Tampoco lo quiso dejar en evidencia como un mal anfitrión ni señalarlo ante los demás. No le dijo, Simón, vos sos de lo peor, sino todo lo contrario. Lo felicitó por su respuesta sensata. Jesús lo vio con amor. Jesús le mostró al fariseo que él es omnisciente, que conocía hasta sus pensamientos más profundos y soberbios, pero que no lo condenaba ni le cerraba las puertas de la salvación. Jesús lo invitaba a seguir el ejemplo de fe y gratitud de la mujer pecadora. Luego de reconocer la respuesta correcta de Simón, Jesús lo invitó a fijar su atención en la mujer despreciada por su condición. En los versículos 44 a 46, que dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. A diferencia de Simón, la mujer pecadora tuvo un descubrimiento espiritual, personal. Antes de conocer a Jesús, había llevado una vida de pecadora pública, rechazada socialmente y mal vista por todos. Seguro pasó años sufriendo, escuchando a la gente hablar mal de ella. La marginaban, la despreciaban, sola y necesitando llenar su vacío. Pero conoció a Jesús, que no la juzgaba por su vida pasada, y así ella llegó a reconocerlo como su única esperanza. Al escuchar las enseñanzas de Jesús, se reconoció como pecadora, aceptó su llamado a arrepentirse y recibió la gracia del perdón. Por eso, su forma de actuar desde el momento que entró a la casa de Simón, adoró a Jesús independientemente de lo que hicieran o pensaran los demás.
Lo único que le importaba era que Jesús había perdonado su deuda impagable de pecado. Esto fue lo que la llevó a amarlo tanto. Por eso, esta mujer derramó todo lo que tenía delante de Jesús. Si Simón se negó a darle agua para lavar sus pies, ella estuvo dispuesta a lavarlos con lágrimas de quebrantamiento y gozo. Si Simón no le dio una toalla para secar sus pies, ella estuvo dispuesta a usar sus cabellos para secarlos. Si Simón no quiso darle una cálida bienvenida con un beso, ella no se sintió digna de besar ni su rostro ni sus manos, pero estuvo dispuesta a besar sus pies una y otra vez. Si Simón no estuvo dispuesto a ungir a Jesús, ella no se sintió digna de derramar su costoso perfume, su preciado bien material sobre su cabeza, pero sí tuvo la humildad para derramarlo todo a sus pies. De esta manera, donde faltó el servicio y el afecto de Simón, abundó la entrega, la humildad y la gratitud de una mujer que se supo perdonada. En las palabras y actitud de Jesús, notamos que nunca buscó expresar una queja o reproche hacia Simón por su mala predisposición como anfitrión. Para no dirigirle una mirada dura o reprobadora, le habló estas palabras dirigiendo su mirada hacia la mujer. Así lo libraba de una situación aún más vergonzosa. Jesús le estaba predicando, mostrándole el cambio de vida de la mujer pecadora. Le mostraba el amor del Padre y le daba la oportunidad a Simón de que pudiera arrepentirse. Hasta el momento, el fariseo nunca se había considerado deudor o en falta. Es por eso que amaba poco al Señor. Luego de invitar a Simón al arrepentimiento y al perdón de pecados, Jesús le dijo en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, en el versículo 48, tus pecados te son perdonados. Sus pecados, sus muchos pecados, le fueron perdonados y por lo tanto amó mucho. Esta expresión es una caricia de Jesús para la mujer. Algo que le dice, ya descansá, no estés triste ni llores. Las cosas de ahora en adelante van a ser diferentes. Vas a llevar y experimentar una nueva vida, una vida distinta. Yo voy a pagar tu deuda. Jesús no estaba simplemente pasando por alto su pecado, sino que Él mismo se hacía cargo personalmente de cargar con su castigo en la cruz. Aún en este clima de perdón de pecados, había quienes todavía no podían entender el corazón de Jesús. Dicen los versículos 49 y 50, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Los fariseos no reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Por eso se preguntaban quién era para perdonar pecados. Solo Dios podía hacerlo. Pero Jesús confirmó la salvación por fe de la mujer. Le dijo, tu fe te ha salvado. No sus lágrimas, ni sus besos, ni sus cabellos, ni su perfume derramado. Ella fue salva por su fe en la futura obra de Jesús en la cruz. Creer en Jesús, ir a sus pies, confiar en que Jesús podía perdonar pecados, que podía cambiar su vida, transformar su entorno y sus circunstancias. Creer todo eso la había salvado y se podía volver en paz. Es maravilloso saber que somos bienaventurados porque Jesús perdonó nuestros pecados. Él puede decir, anda ahora,
sin ninguna carga de las que traías cuando viniste a mí, sin remordimiento, sin peso, sin culpa. Sé una persona libre. Yo soy quien paga tu deuda porque te amo. La mujer recibió el perdón de pecados, pero también la salvación y la vida eterna. Se fue en paz luego de adorar a Jesús. En definitiva, el protagonista de esta historia no fue ni Simón el fariseo, ni la mujer perdonada. El protagonista siempre fue, es y será nuestro Señor Jesús y su inagotable gracia y misericordia. Ninguno de nosotros merece el perdón de pecados, pero por gracia somos perdonados, por gracia somos libres. Esta gracia no solo había hallado a la mujer, quien recibió el perdón, sino que en ese momento también estaba invitado Simón a reconocerse como pecador, para así también disfrutar de una comunión personal con su amado Salvador. Para quien encontró el amor de Jesús, no hay nada que pueda negarle. Es más, busca darle lo más valioso, lo mejor. La adoración de esta mujer fue valiosa porque no le dio cualquier cosa. Jesús vale mucho más que cualquier cosa o persona que existe. Jesús vale más que las opiniones, vale más que nuestra familia, que nuestro trabajo, que nuestra vida misma. Él debe ser lo primero en nuestras vidas y nuestra actitud debe demostrarlo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos entregarnos a Jesús, darle nuestro mejor tiempo, nuestro mayor esfuerzo, pasar tiempo hablando con Jesús. A veces usamos 2 horas de nuestro día para ver una película, pasamos mucho tiempo con el celular o con la tele. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Al trabajo le damos una dedicación mínima de 8 horas. ¿Y a Dios cuánto tiempo le dedicamos por día? A un casamiento vamos bien hermosos, pero ¿cómo nos presentamos ante Dios? El Señor es el que merece recibir todo lo mejor de nosotros. Y eso no significa que nuestra familia o amigos no lo merezcan, pero la prioridad siempre debe estar en Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús con este tipo de entrega? ¿Estamos dispuestos a vivir como discípulos que aman tanto al Señor? Que nuestro Padre siga conmoviendo nuestro corazón en esta conferencia de verano, para que sigamos profundizando y meditando en el alcance infinito de su gracia y amor. Como la mujer, amémosle con todo nuestro ser derramado a sus pies. Hasta acá el mensaje. Voy a dar un pequeño testimonio. Agradezco a Dios por permitirme preparar este mensaje. Esta palabra me llevó a reflexionar sobre las actitudes contrastantes de la mujer pecadora y del fariseo frente a la presencia de Jesús. Y me puedo ver a mí misma en las actitudes de ambos, lo que me lleva a pensar y a revisar cómo estoy llevando mi vida actualmente ante Dios. Antes de conocer a Jesús, llevé una vida como la que tenía la mujer pecadora antes de ir a los pies de Jesús. Mi pecado también era mucho, aunque no llegaba a reconocerlo. Siendo muy joven, me gustaba mucho salir y para no dar explicaciones de lo que hacía, mentía. Llevaba una vida un poco despreocupada, siguiendo las tendencias del momento, sin mirar si lo que hacía perjudicaba a otros. Me molestaban las malas actitudes de mi mamá y por eso le deseaba lo peor. Andaba siempre en la búsqueda del amor humano y el reconocimiento de los demás. Llevaba una vida de pecadora y para cubrir un poco lo que hacía mal, me esforzaba mucho en estudiar y en tratar de encaminar mi vida. Pero no fue hasta que conocí a Jesús, que me tocó su palabra y que el Espíritu Santo trabajó en mí, que pude reconocer la gravedad de mi pecado, arrepentirme y entregarle mi vida. Jesús me perdonó por todos mis pecados, me llamó a seguirle y a tener una nueva vida.
Ya pasaron más de 20 años desde que empezó mi vida espiritual. Dios fue muy bueno conmigo. Me ayudó a terminar de estudiar, recibirme de abogada, a formar mi familia, a poder trabajar de lo que me gusta y a vivir sirviendo en su obra. Llevo mi vida espiritual con altas y bajas y muchas veces me comporto como Simón el fariseo, criticando lo que hacen los demás o cuestionando el trabajo de Dios en mi vida. Por eso a veces me estreso y estoy muy ansiosa. Esta palabra me hace ver lo importante que es ir constantemente a los pies de Jesús, llevando toda carga delante de Él. Conociendo más de Jesús, es imposible no ver mi ser pecador y tener la necesidad de buscar hasta lo profundo, hasta la raíz de mi pecado, para que eso no sea un obstáculo en mi relación con mi Salvador. La palabra de hoy me muestra mi falta de amor hacia Dios y por ende hacia los demás. En la iglesia trato de tener un corazón servicial y dispuesto a colaborar, pero nada de esto tiene sentido si el amor de Dios no está presente en mí. Esto puedo notarlo en que no siempre estoy dispuesta a usar mi tiempo y mi vida en extender la obra de Dios. Priorizo más mis compromisos terrenales y dejo poco tiempo para el servicio a Dios y ocuparme de las almas que necesitan escuchar de su Salvador. La palabra me llama la atención para buscar un arrepentimiento verdadero. Jesús se merece que le dé lo mejor que tengo, mi tiempo, mi familia, mi esfuerzo, pero sobre todo mi corazón. Mi perfume costoso es mi vida misma y eso es lo que espera Jesús de mí. La vida cristiana no es fácil, pero Jesús es quien me acompaña en todo momento. Preparar este mensaje no fue fácil, pero fue una gran bendición. Le pido a Dios que siga transformando mi corazón para entregarle cada día lo mejor que tengo. Él es el único digno de recibir mi adoración. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes siempre a reconocer nuestro ser pecador, llevar siempre nuestra carga delante tuyo. Ayúdanos cada día a vivir más parecido a la mujer que tú perdonaste, la mujer que cambió su vida y que te adoró con un corazón ferviente, Señor, con un corazón que quería amarte mucho y entregarte todo lo mejor. Que nosotros también siempre podamos entregarte lo mejor que tenemos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Sigue trabajando en esta conferencia con tu palabra, que podamos salir transformados de aquí, llenos de tu palabra, llenos de tu conocimiento y que siempre podamos vivir entregando nuestra vida y lo mejor que tenemos a ti. Te damos gracias por todo, te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queremos ser la luz.